Buenas noches amigos, bienvenidos al tercer episodio de Metele que son pasteles. Hoy con un invitado especial, un querido amigo. Lo voy a tratar de definir para que lo vayan ubicando. El señor vivía en Vera Bebú, que cuando yo escucho Vera Bebú me remite más o menos a las misiones jesuíticas o a Corrientes, y resulta que es una localidad que está a 150 kilómetros de Rosario. El señor trabajó en el periodismo desde muy joven, en La Voz, del periódico La Voz, que manejaba en su época el doctor Vicente Sadi. Cuando dejó La Voz, vino a la provincia de Catamarca y fue secretario de Información Pública en los 80. Fue diputado provincial, fue funcionario de turismo, es periodista del diario Lancasti y de Valle Viejo. Y lo hemos invitado porque es un querido amigo y porque es uno de los que disfruta el maravilloso mundo del rally. Y lo hemos invitado para que nos comente todo lo que hay alrededor de las carreras. No quién ganó, ni qué auto, sino qué se hace, qué hace la gente que disfruta de esto y lo vive con tanta pasión. Buenas noches, Paquito. Buenas noches, ¿cómo muchas estás? gracias por la... Pa' curiar. Eso faltó. ¿Cómo se llama? Perfecto. Sí. Pa' curiar. Es Bueno. una, al margen de la elogiosa presentación, Catamarca yo llego mucho antes de vincularme con el diario La Voz. Yo vengo, acá fueron mis primeros trabajos, al diario El Sol, de La Rioja y de Catamarca. Ah, bien. Yo apenas egreso de la... Mirá vos las coincidencias, justo se da. Yo egreso de la Escuela de Periodismo del Círculo de la Prensa en Buenos Aires. ¿Sabe dónde queda la Escuela de Periodismo del Círculo de la Prensa en Buenos Aires? No. El actual edificio del Instituto Patria. Ah, mirá. Qué barbaridad, qué coincidencia. Ahí funcionaba la Escuela de Periodismo del Círculo de la Prensa. Egreso y un profe que tenía relaciones con... Disculpa que hago esta introducción. No, adelante. Que tenía relación con los medios. La noche que nos graduamos, nos junta un grupo de los chicos que egresamos y dice: che, hay un señor que tiene empresa de juego y de periodística en La Rioja y Catamarca. Era don Agustín Álvarez Saavedra. Álvarez Saavedra, claro. Y dice, y estaba buscando gente, me pidió si le podía mandar dos, que yo, así que si hay alguno que les interesa, que yo, nos dio una dirección en Buenos Aires para ir a verlo, a hacer un primer contacto, el que quiera ir tiene. Me fui, me acuerdo que fuimos un chico brasileño que era de Porto Alegre, Rodolfo Howling, Howling era de Capitán Sarmiento, y Roberto Cinti era el brasileño. Nos fuimos, nos dieron los boletos, nos dijeron a dónde, fuimos a La Rioja, porque el diario, la base del diario estaba en La Rioja, ahí se imprimía el diario. Claro. Y bueno, nos pusimos a trabajar, llegamos, habremos venido los mediados de noviembre, qué sé yo. A principios de diciembre quedé solo, el brasileño y el amigo, el bonaerense, se espantaron del calor y se volvieron, me dejaron solo. Y como se dieron cuenta que no era un paraíso. Claro, y como yo había estudiado para ser periodista y me daban esta oportunidad, me quedé. Claro, muy bien. Y al quedarme ya... Ya hiciste base. hice base. Y como era de los más jóvenes, era el que daban los turnos de cierre, los turnos y yo cerraba con el diario de Catamarca, con la tapa de Catamarca, que venía en una... que traía con las últimas fotos, las últimas que eran las fotos de papel, ¿no? Claro. No es como ahora es fácil hacer un diario. Claro, era Sí, el cliché. Eran fotos de papel, que claro. se esperaban, sí. El fotógrafo le ponía el epígrafe. Sí, y le traía un señor Carabús, que hay una familia ahora que tiene la panadería Carabús, que le dio una camioneta 404 con el último material, con eso hacíamos la tapa. Y yo me vinculé mucho a Catamarca, porque a veces los consultaba a las 11, 12 de la noche, che, pero ¿y esto dónde lo ponemos? ¿Qué te parece? ¿Con qué titulamos? Y yo le armaba la tapa a lo que era el Sol de Catamarca. De ahí me vinculo. Cuando ocurre lo del proceso militar, un muchacho que trabajaba en el diario El Sol de La Rioja, El Sol de Catamarca, se va a trabajar a la gobernación.
Entonces me llama, me dice Álvarez Saavedra, ya era la relación con Tommy, el hijo de don Tomás, si me podía venir a Catamarca. Me vengo a Catamarca y me quedo y me relaciono acá con Catamarca. ¿Tenía el Sussex también o no? Sí, era el dueño del Sussex. Claro. Era el Sussex en La Rioja, el Sussex de Catamarca, el Sol de La Rioja, el Sol de Catamarca. Claro. Y el Sussex de Córdoba. Claro, el Sussex de Córdoba. Y con esa relación llego hasta el Mundial de 78, que me voy a trabajar a Córdoba. Porque yo ya había entrado en Telam de acá. Y porque Telam venía el Mundial del 78, los que éramos de las provincias que no tenían el Mundial, íbamos a colaborar no para la parte deportiva, sino para la información general, Claro, policial. para completar el staff. Porque había mucho trabajo. Claro. Bueno, y así, estando ahí, cae un amigo judío, muy buena persona, un gran periodista, para ser el director y crearle un diario a Astori, el gringo Astori, de Astori Estructura. Estructura Astori. Claro. Y se llamaba Tiempo de Córdoba. Era sobre la base del antiguo diario Córdoba, que era un vespertino muy popular en Córdoba, popular a nivel de crónica, por ejemplo. Claro. Titulaba la edición, si había una buena carrera de caballo, titulaba una carrera de caballo. Para ese target. Claro. Bueno, y sobre la base de ese diario iba a ser un matutino que se llamó Tiempo de Córdoba. Claro, pero era vespertino el diario Córdoba. El diario Córdoba era vespertino, era los principios y la voz a la mañana y el Córdoba a la tarde. Y se saca el Tiempo de Córdoba. Y ahí me vinculo con este muchacho. Y ahí hacemos la relación, qué sé yo. Después yo en medio de eso, en los 80, me voy a una beca a la Universidad de Navarra, en Pamplona. Y ya cuando estoy volviendo en el 82 de la beca, ya se estaba cerrando el Tiempo de Córdoba, había movilización en la calle, qué sé yo. Pero dos jefes míos, que eran Roberto Propato, a vos te lo comenté el otro día, sí. y Roberto Propato y ¿cómo se llamaba? Tucumano, muy buena gente. Se iban a trabajar con Sadi a Buenos Aires. A La Voz. Porque sacaba el diario La Voz del Mundo. Claro. Y Ernesto Ponsati era el otro. Ponsati y Roberto Propato. Sí. Y se veían como encargados de la redacción de La Voz. Y ellos me dicen, La Voz del Mundo. Del Mundo se llamaba, ¿sí? Entonces, esa relación, ahí conozco a los carreños. Claro, vos conocés a nuestro productor casi cuando era un niño. Sí, era bebé. Claro. Bebé. Trabajaste con el papá. Trabajé con Luis. Claro. Vos ¿Qué? trabajabas, Luis no se sabe. Era un gran pescador. Claro. Un gran pescador. Gran pescador. Claro. Claro. Y bueno, y ahí me relaciono con los Sadi. Yo a los Sadi no los conocía. Conocía su existencia por lo menos, pero no había tenido un trato personal. Claro. Y entonces, por ese tiempo, la revista Humor, en octubre de ese año, 82, Viñone, que había quedado el último rezago militar después de la Malvinas y todas esas cosas, anuncia la convocatoria de elecciones para marzo del 83. Claro. Entonces se abren todos los medios a los candidatos. ¿Quiénes iban a ser? A los políticos, qué sé yo. Entonces estaba Oscar Allende, Luder, toda una dirigencia. Alfonsín. Y la revista Humor crea una sección pública en un bar de la calle Corriente, invitando a estas personas, uno por vez. Y lo hacía con estudiantes de filosofía, de comunicación. Y un día lo invitan a Vicente Sadi. Entonces me dicen del día, che, andate ahí a esto que hace la revista Humor, Sí. que va a hablar, lo entrevistan a don Vicente. Entonces era un auditorio del bar, con todos los jóvenes, el invitado exponía y después se preguntaba. Era todo sobre la vuelta a la democracia. Claro. Recién lo había anunciado Viñone, Claro. que en marzo se iba a votar. Esto era octubre del 82. Humor era un medio importantísimo. Humor era importantísimo. Claro. Sí. Uno piensa que era solo para reírse, pero no. No. Tenía unas columnas políticas Claro. muy buenas. Claro. Muy buenas. Claro. Humor era la primera línea. Y yo lo cubro para el diario, hago la nota de don Vicente Sadi en la entrevista con Humor, que yo, papá, hago una página para el diario. Parece que le gustó a don Vicente y le pregunta a Ponsati quién había hecho la nota esta, que yo, bueno, un muchacho que trajimos nosotros de Córdoba, papá. Y dice, ¿por qué no me lo manda al estudio? Y me voy al estudio de don Vicente, a la calle Paraguay. Primera vez que lo veo a Vicente Sadi personalmente.
un hermoso estudio. Ahí había funcionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sí, en el claro. estudio de Vicente Sade. Claro. Alcahuete y Paraguay. Por la calle Paraguay. Cruzando todo. Sí. Y me dice, después que nos presentamos, y usted cómo es, tiene familia, me preguntaba porque no nos conocíamos. Claro. Quería saber. Usted de se tu puede vida. mover, qué sé yo. Pues, mire, porque yo a partir de ahora, él estaba armando Intransigencia y Movilización Peronista. Sí. Y me dice, porque yo a partir de estoy creando este movimiento, qué sé yo, y necesito moverme. Tengo distintas visitas pautadas a distintos lugares del interior, con dirigentes a los cuales contaríamos como referentes de nuestra línea, y quisiera que me acompañe usted por estos viajes se hacen los días sábado y domingo. El lunes estamos acá, de lunes a viernes estamos acá, y sábado y domingo Era para cubrir esos itinerarios. para cubrir esos itinerarios. Así, Claro. así salía. Y si usted véngase acá el día viernes, déjele los documentos a la secretaria, véngase el día viernes a la tarde, acá va a tener un pasaje para usted. ¿Y a esa altura estabas casado? No, soltero, No, yo me soltero. caso acá en Catamarca. Entonces tenías libertad de. Sí, tenía 23, 24 Claro, años. claro, Y así empecé a andar con Don Vicente. Fuimos por todo el país. claro. Por Mendoza, por Tierra del Fuego, por Río Gallego, Misiones, San Juan, todo, Córdoba. Y después viene tu paso aquí como secretario de Y Información cuando Don Vicente medio que flaquea la creación de esta línea interna, pierde, me acuerdo, de una elección en la provincia de Buenos Aires, una elección interna, y bueno, y ahí nos llaman un día, yo ya estaba muy incorporado al equipo político, y me dice, nos vamos a concentrar en Catamarca. Se viene la elección interna en Catamarca, esto supongamos por el mes de marzo, después que las elecciones fueron en julio, las internas, y ya para el otro año. Y nos vamos a concentrar en Catamarca. Y nos vinimos a Catamarca. Y dice, ¿usted nos puede acompañar? Yo soy personal del diario, si usted oblíguese, usted hable con Ramón, que Ramón tenía vinculación. Claro. Y así que ahí empezó a venir nuevamente a Catamarca. Muy bien. Decime una cosa, esta pasión por el rally, por el automovilismo, ¿cuándo nace? ¿En Córdoba? ¿Acá? ¿Te contagiaron amigos? Y acá sobre todo, y con los rallies sí, después me gustó mucho Córdoba. En Córdoba fui a ver muchos rallies nacionales. Porque hay quien dice que la cuna del rally es allí, ¿no es cierto? En Córdoba, claro. Claro. Acá hay obviamente hay una gran pasión, y en toda la región. De hecho que hay un torneo propio del rally de Catamarca. Claro, esta es una fecha del rally nacional, la que, Esta es una fecha la que del rally participaste el otro día. Con la gran suerte de organización de la provincia de Catamarca, que dado los costos, este año no va a haber rally argentino ni en la provincia de La Rioja ni en la provincia de Tucumán. ¿Por problemas de costo? Por los costos. Claro, claro. Traer Hay que esta mover fecha del un rally. circo, es un circo grande. No, es costosísimo, Claro. y que mueve un aparato importante de comunicación, Claro. Y se mueve mucha plata. se mueve mucha plata. Estuve leyendo que entre los dos eventos, por supuesto el más convocante el del rally, pero había uno simultáneo de los caballos peruanos de paso, Sí. los ingresos fueron de más de 400 millones de pesos. Y sí, Por, seguramente. lo que la gente ha gastado, digamos. Y bueno, la particularidad de esto era que por supuesto, los tucumanos llegaban con unos gazebos infernales. A nosotros nos tocó en suerte, nosotros nos pusimos abajo unos talas, que habíamos ido con unos Pero amigos. tenían ustedes una... No, nosotros estábamos bien Tenían, organizados, sí. y llevábamos un asador Sí, espectacular, sí, llevábamos a un profesional. Pero también tenían un gazebo, Sí, teníamos nuestra instalación, pero Claro. los tucumanos justo coincidimos con unos sobrinos de Sánchez, que intendente de Concepción, Claro. que es dirigente radical, una Claro. gente de mucha plata, son Son dueños, paperos. son paperos en la Conquija, acá en las estancias, y gente de Mucho. mucha. Y estaban los sobrinos, con un grupo de amigos, habrán sido 10, 12 tucumanos, y desplegaron un gazebo inmenso así, tipo carpa. en la comida creo que le ganamos. Ah, sí, porque vos mandaste una foto. En la comida le ganamos. Eran muy tentadoras. Pero la organización Mejor ellos. nos apichonaron un Claro. poco. Pero Bueno, ustedes, chorizo a la pomarola. Sí, chorizo a la pomarela, entrañita asada con un
huevito gramajo a la Revuelto vuelta. gramajo. Así que No se privaron de nada. no nos privamos de nada. Y lo que noté, bueno, fue una presencia extraordinaria de tucumanos. Sí. ¿Cómo no? Les atrae mucho a ellos también. No, ellos los tucumanos son muy... Sí. Y riojanos, también había riojanos, porque había entre el pelotón de corredores, que si habría habido 5 corredores de Catamarca, habría habido 5 o 6 tucumanos y 3 o 4 riojanos. Así Claro, que, y si como decís vos, no hay fecha en La Rioja, se vinieron los riojanos para ver algo de... y ver los autos pasar. este día, como casi suele ocurrir, característicamente, unos días espectaculares. Sí, hermoso. Un poquito Sí. de viento a veces, un poquito No nublado. había nada de viento. Bueno, Nada de mirá viento, qué suerte. porque incluso la tierra se quedaba un poquito cuando pasa el auto, viste que. Como que la tierra se asentaba. Claro. Este, No quedaba ahí largo rato. claro, Claro. este, Porque vos sabés que esa es otra de las cosas que te iba a preguntar. Siempre hay críticos para todas las actividades. Hay gente que apoya, disfruta y gente que critica. Y te dicen, no, bueno, pero el rally rompe los caminos, se llena todo de tierra, ven el aspecto negativo. ¿Qué puedes decir al respecto? sí, seguramente a lo mejor se puede demorar a la municipalidad, vialidad, no sé quién estará, porque por donde van los autos se hace una huella. Son caminos de ripio. Son caminos de ripio. Claro. De Ahora- la gente del lugar no creo que se preocupe mucho. No, Porque a esas comunidades le cambia la vida. Es como una cosecha. Claro. Este día del rally es una... En el sector donde estábamos nosotros, la familia, debían haber entrado unas 50 vehículos, camionetas, autos y todo. Y por vehículo no iban menos de 4 personas. Y esa gente consume de todo. No, pero el dueñito del campo cobraba 2.000 pesos por persona de los que ingresaban con el auto. Una persona un chango jovencito, lo habían puesto ahí para la familia para que cobre. Claro. ¿Cuántos son? 4, 8.000. Y sí. Esa gente hizo una cosecha con y ese día del rally. Y aparte la venta de tortillas, la venta Eso. de productos regionales, la Eso. venta de todo. Los pequeños negocios Y de esos esos pueblos. son la parte no declarada de todos estos ingresos que en Exacto. algún lado... En algún lado están, pero Sí. han alimentado familias. Los pequeños negocios familiares de todos esos La pueblitos. gente de esos campitos, que tiene una casa, un alambradito ahí, porque el auto te quedaba tranquilo, seguro. ¿Y vos estuviste los 2 días? No, yo estuve el primero nomás. Y eran un grupo de... Y nosotros éramos 10 personas. Habrán sido 3, 4 grandes y 5 o 6 chicos. ¿Y quién se encarga de las compras? ¿Quién compra la carne? Bueno, esa es la parte linda, la parte previa, que después le tuve que traer la foto a los carniceros, todo, Pero bueno, porque traiga. quieren ver cómo fueron cómo salieron los chorizos, cómo salieron las entrañas, porque yo fui, la entraña, pues, no sé, es un corte muy rico acá y normalmente no viene mucho. Así es. En una Cuesta carnic- conseguir. En una carnicería conseguí 3, Sí. lo del Aldo conseguí 3, lo de Ramón acá Vega conseguí 2. Todo de canje. No, nada de canje, pagado. No le puede preguntar a Aldo y a Ramoncito Traiga Vega. la factura, el ticket. Sí, no, claro, no, sí. no, todo pagado. No. Otros se encargaban de los chorizos, qué sé yo, así que cada uno hizo su aporte. ¿Y cuánta No. gente calculás que asiste a un espectáculo de esta naturaleza? Tanto en los A mí caminos como en el shake dance. A y mí todo me eso. dejó intrigado porque había yo te digo sinceramente, creo que es la vez que más público vi en un rally de Catamarca, en el rally del Poncho. Era salir nos costó horrores. La ida fuimos bien temprano porque como íbamos no teníamos un lugar definido para caer, nos fuimos temprano, qué sé yo, así que para elegir un buen lugar no tuvimos problema para entrar. Además hay que meterse por el camino donde después pasa la carrera, así Claro. que hay que ir temprano porque después se corta. Claro. Qué sé yo, a las 8:30 estábamos ahí en el lugar. Bueno, no sé si querés comentar algo más con el tema del rally, pero... No, como una anécdota que nos costó muchísimo volver, te decía, por la cantidad de gente, cuando quisimos volver, nosotros entramos por la bajada y nos pusimos en el tramo ese de Palo Labrado, el Portezuelo.
cuando quisimos desandar el camino, que lo volvimos a hacer terminada la carrera, que pasó el último cero y ya pasó el rastrillo diciendo que ya no había autos en el recorrido, quisimos bajar, y cuando hay una bajada así hacia el puerto, era impresionante cómo se veían coches desde acá arriba hasta la villa del Portezuelo, pero después entrar a la ruta, que en este caso hasta acá fue necesario el control policial, un poco para que la tranquilizaran a la gente, claro. porque obviamente no hacían control, porque si iban a pedir carnet, esas cosas, es imposible. Pero aconsejando. Primero aconsejar el tema de la velocidad. Claro. Y se venía prácticamente a paso de hombre Sí, desde sí. el Portezuelo Claro. hasta el control de. Recién se aliviaba un poco acá en el control de la caminera. Portezuelo, de la caminera Claro, del Portezuelo. claro. Una procesión de un ritual fierrero. Sí, pero yo nunca la vi así tan grande y que se demorara tanto para salir. Así que yo creo, no te puedo arriesgar un número de gente porque ha sido, y al otro día, que la seguí un poco por la radio, sé que tuvo un impacto Sí. muy parecido en La Puerta, Sí, en sí, Los sí. Varela, en toda esa zona. Un evento multitudinario que la gente disfruta. La gente lo disfruta sin costo, sin... Claro. No, al contrario, les trae beneficios. Claro, y la gente del lugar se podrá quejar ahora que le quedó mal el camino, pero ellos por ahí van con las vacas, así que no Sí. tampoco... No cambia Y demasiado. tampoco estamos hablando de supercarreteras que... han sido No, dañadas. pero Claro. además saliendo de ahí estás a 300 metros de la ruta. Sí. Claro. De ahí donde estábamos nosotros, te vas por la entrada de la bajada y estás a 300 metros de la ruta. La ruta falta- Para moverse y para moverse con un vehículo de campo, que es un carro, una cosa así, no tiene mayores dificultades. Mayores dificultades. Seguramente quisieran tener mejor el camino, pero yo creo que eso se resuelve. No hay duda. Paco, Bueno, Paco. hubo una cosita Sí. más, un accidente que se hizo viral, que estuvo dando vuelta por las redes, que se veía en TikTok, en Instagram, de un auto que agarra una curva, vuelca y se produce Collado, una sí. corrida, una cosa de loco. Eso fue ¿Cuál es tu consejo que le darías a la gente? Porque no sabemos, ¿hay lugares permitidos para que gente pueda estar? ¿Cómo es eso? Mirá, eso que pasó lo vi, realmente es algo vinculado con el mal comportamiento de la gente. El público pasa, hay 3 instancias de preparación de la largada de cosas. Pasa El el, doble triple cero, Claro. el doble cero y el cero. El cero. Barriendo, todo le dice, atrás del alambrado, atrás de los árboles, atrás del alambrado, fuera de la curva, atrás del alambrado. Prevención. Hacen 3 vehículos pasan. Terminan de pasar y vuelven. Cada 5 minutos el doble, triple cero, y la gente pasaba el último cero y todos cruzándose el alambrado y a meterse en la ruta. Y en esa zona particularmente había una curva que por decantación física, un auto que saliera de la ruta iba a caer ahí. Inexorablemente. Y no solo que había gente, hasta había autos ahí metidos. Claro. Y la policía, si vamos a responsabilizar a la policía, habría que poner un policía cada metro No, es imposible. del trazado. Y Claro, creo la que, gente no se comporta adecuadamente. El comportamente de la gente creo Ocurre que es... en la carrera de ciclismo, por ejemplo. Claro, el comportamiento de la gente creo que es la causal principal de esa... Bien. Porque previamente hay un montón de advertencias, de prevenciones. De cuidado, sí. Sí, así que- Paquito, te sacamos del tema rally, te agradecemos muchísimo tus impresiones y vamos a ir al tema político porque es inevitable, porque hay un suceso que ha conmocionado la política argentina, que es la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Vos como político de toda la vida, como ya hemos mencionado, has sido diputado provincial, dirigente peronista, militante peronista, por supuesto, de toda la vida. ¿Qué reflexión te merece? En principio me parece que es un acto grosero de proscripción política a la candidata o a la pretendida candidata del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, porque hasta que Cristina vivamente anunció su candidatura, no se fue. Pero
Para mí, lo que más analicé en estos días, al margen de la situación judicial que era casi previsible, el comportamiento de la prensa. Y como yo soy parte de la prensa, por más que estoy casi en el momento del retiro y del alejamiento, más tranquilo y me dedico al deporte, convivencias del fútbol, voy a la Liga Chacarera, ya no voy a una Cámara de Diputados, voy a la Liga Chacarera, la Liga Catamarqués. Creo que el comportamiento de la prensa, de los medios hegemónicos, fundamentalmente, ha sido muy grosero. Yo he visto periodistas con los cuales he compartido hasta redacciones. En alguna época he coincidido con Majul en el diario La Voz, he coincidido con ¿cómo se llama el chico cordobés? Pablito Rossi, acá en el Ancasti, estuvo en el Ancasti. Pablo Rossi fue uno de los que iniciaron cuando estaba Juan Boglione. Sí. Juan Boglione creo que lo traía a Pablo Rossi. Es posible, sí, a Luzardi. Bueno, y yo les he visto roles indecorosos porque se ponen no en decir la señora expresidenta debe ir, no, porque el peronismo no pueden volver, estas cosas que hacen, esta movilización. Anticipaban en qué lugar iba a estar presa. No, pero decían de que, claro, ellos... El juez está visitando el lugar donde va a ir presa Cristina, antes que saliera el... De hecho, TN tuvo la primicia, ¿no es cierto? Claro, le anticiparon el fallo. Sí, yo que veo... Una cosa bastante grosera. No, ese manejo de la prensa me pareció... No, pero es grosero de parte de la gente de la corte también. No, pero esto es lo que tipifica lo que todos conocen y denominan como el lawfare, que es un armado de la prensa, como fue esto desde el momento que lo largó la nata, y después se prendió el resto. Para ir preparando el terreno. Para ir preparando el terreno, y después se pone el poder judicial, primero el poder mediático, el poder político que ayuda y mira para otro lado o le mete leña al fuego, y el poder judicial que cierra con una sentencia. Es un caso típico del lawfare para sacar a la señora Cristina, a la candidata, Fernández, claro, del medio, claro. Sacar de las elecciones, porque ante la posibilidad de una elección inminente del mes de septiembre, si tanto las fuerzas del YA como las fuerzas del PRO que amenazan y avanzan que sí, que no, que vamos unidos, que no, ¿por qué tanto miedo a una señora a la que, incluso ella lo dijo cuando fue a Corrientes, si estoy tan mal de imagen, todo, ¿por qué no dejan competir? No dejan competir. Claro. Bueno, así, pero lo que me pareció muy, muy grosero son estas descalificaciones que hacen los medios, que hicieron estos medios de prensa y algunos periodistas que son conocidos todos, en el apuro que tenían por la detención, era como una cuestión, y eso está vinculado, por eso está vinculado a los intereses que ellos representan, claro, por los medios que representan, claro. Y no es caprichoso, y que esos medios a su vez tienen mandatos con el gobierno norteamericano, y hay gestiones con el empresariado hegemónico de la Argentina, entonces es muy burdo. Hubiera sido lindo que se juntara Macri con Milei y la desafiaran electoralmente a Cristina. Claro, a competir en las urnas. Me parece a mí. Sí. ¿No? Lo demás me parece todo muy y ahora hasta morboso, porque no sé. Están mostrando las tobilleras. Yo creo que van a. Claro. La foto de las tobilleras. El chico ¿cómo se llama? Uno de TN mostraba la pulsera, sí, o que le van a poner, lo hacían en el sí, brazo, pero la pulsera que le iban a poner en la tobillera, en el pie a Cristina. Y Feynman mostrando la botellita de champán que va a descorchar cuando suceda eso. Y la ¿cómo se llama? Haciendo todo este juego morboso realmente, ¿no? Ahora, el aspecto judicial lo vamos a abordar un poquito después con el doctor. En lo partidario, ¿vos cómo creés que sigue el tema
en el PJ, o sea, cómo sigue la interna del PJ. Esto conmociona todo el espectro, o sea, las diferencias que había y eran evidentes entre Kicillof, Cristina y algún otro dirigente, quedan prácticamente de lado. Kicillof se sienta en primera fila a respaldar a la figura número 1 del partido. Hoy los títulos de los medios dicen todo el PJ encolumnado atrás de Cristina. Exactamente. Hasta me llamó la atención el posicionamiento del gobernador de Catamarca, que de alguna manera tiene, como todos sabemos, Buena relación con Milei. y compromisos, Claro. compromisos porque hay una estructura de ahogamiento hacia las provincias que no lo hacen sacar el pie del plato. Claro. Y tuvo un pronunciamiento, si se quiere, no fanático, pero decoroso. Sí, de que se proscribía una candidata Porque se importante. proscribía una candidata que no le permitía la participación democrática. Así es. Me parece que la posición de Jalil estuvo equilibrada a la altura de sus responsabilidades. Está bien. Es lo que opino. Y hoy hubo una opinión bastante fuerte de parte del juez, que dijo que este fallo la empoderó a Cristina. Que todo lo que estaba disperso, que cualquiera le enfrentaba, hoy lo aglutina el fallo. Y es un error del gobierno. Él le asigna al gobierno el error en un reportaje que le hicieron. Por supuesto que después descalificó a la política online, que a mi criterio bastante serio, el diario de los Fidanza. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto Yo creo que es fortalece o no al peronismo? A mí me parece que sí, porque Ante el impacto tiende a unirse. no, no por pura coincidencia y por casualidad estuvieron Massa y Kicillof ayer en Todos los dirigentes. claro, Grabois, todo. Sí, el menos pensado que Grabois. Claro, sí. Grabó y hasta sectores de la izquierda Sí. fueron la señora Berman fue a saludarla personalmente a su casa a Cristina Kirchner. Impensado. Claro, si uno se imagina al peronismo como la pata que evitó que los sectores radicalizados de la izquierda, los comunismos avancen en la Argentina, fue el peronismo. Sin embargo, Los que representan a la los que izquierda. representan a la izquierda fueron a solidarizarse personalmente. Así es. No de grupo ni con un reel, con un Con un comunicadito. Sí. con un comunicado. Fueron personalmente a solidarizarse con ella a la calle. Yo creo que la posición, más allá de algunos cuestionamientos que incluso personalmente puedo sentir hacia la figura de la señora Kirchner, creo que la fortalece y que de alguna forma el peronismo se va a alinear, no sé si detrás de su conducción, pero sí detrás de su drama, detrás de su proscripción. Es decir, el peronismo medio que le pasó siempre y bueno, nunca vinieron los mejores, algunas veces nos tuvimos que conformar con Luder, pero era lo que había. Bueno, entonces hay que pensar que no se equivoque ahora Cristina como se equivocó con Alberto, qué sé yo, pero que creo que va a haber un reagrupamiento y un nuevo nucleamiento del peronismo, creo que va a ser así. Yo creo que van a barajar y dar de nuevo ahora. Esto es un golpe fuerte, al margen de la cuestión legal, que eso merece un tratamiento diferente. Pero el encarcelamiento de un dirigente político que tiene cuando menos un apoyo del 27, 28, 29%, es la opositora más fuerte. Por supuesto, con un montón de cuestiones que la ponen en duda, y mucha gente que realmente la odia. El machaqueo de la prensa es permanente en su contra, sin ninguna duda. Es más, hoy estaba leyendo también las expresiones de Expert, no fueron lo más edificantes para la democracia argentina, cuando dice que la hija de Cristina es la hija de una puta. Una gran puta. Una gran puta. Es una
es una situación que avergüenza a la política. Una opinión grosera. No, pero al margen de grosera, es imposible que sea. Yo no digo ya está al nivel del gordo Dan, nada más que este da la cara haciéndose el bravucón como si fuera boxeador. Eso es para no sé si un ringside o una tribuna. Y yo lo que valoro, volviendo al origen de lo que da lugar esta sentencia y lo que hablábamos del lofer, yo veo que las expresiones triunfalistas de alguna gente que se manifiesta por las redes son las imágenes de Nisman y de Lanata. Como que ellos son los autores de esto, descalifican todo lo que es el proceso judicial, que pudo haber cometido errores, que pudo haber cometido faltas, que estaban mal hechas las adjudicaciones, todo lo que sea. Pero, porque esto nace de una confabulación mediática, y en la que estaba con el tema de vialidad Lanata y con el tema de los iraníes Nisman. Claro. Sí, ahí nace todo y después viene todo como después aparece la prensa y finalmente la justicia. Así es el conjunto del funcionamiento del lofer. Así es. Que en otras épocas eran, ante una cosa aparecían las Fuerzas Armadas. Sí, hoy ya no pueden aparecer, entonces aparecen otros factores de poder. Claro. No menos fuerte. No, porque estos son... Yo he visto reacciones para mí saludables de gente del mundo del empresariado. Uh-huh. Yo me relaciono con un amigo que ustedes conocen, David Seltzer, sí. que participa de un nucleamiento de empresarios. Son empresarios pyme. Uh-huh. Y los más afectados hoy. Y los tipos dicen, esto es un golpe de Estado judicial. Claro. Así lo titulan un comunicado de prensa que sacaron y definen a la sentencia de la Corte Suprema como un golpe de Estado judicial. Fue extrañamente rápida, por la experiencia que tengo yo. Normalmente este recurso es un recurso muy complicado en cuanto a que el fallo de la Cámara de Casación, algo así como 1.600 hojas tiene, 1.600 hojas. Una cosa sumamente extraña, 1.600 hojas, supongo que habrá mucho copia y pegue. Mucho copia y pegue, porque no hay para escribir 1.600. Yo hago mal en hablar como abogado hago mal de hablar de un fallo cuando no he visto el expediente, porque el expediente es un mundo en sí mismo, lo que no está ahí. El juez no puede decir, ese día llovía porque se mojó con la lluvia, si no está aprobado en el expediente por un informe del Servicio Meteorológico. Pero las expresiones del fiscal de Cámara, cuando nunca más, fueron teatrales. Y yo tengo... Hoy hubo un comentario interesante en Radio Valle Viejo del doctor Julio Rodríguez Villafañe, que fue juez federal en Córdoba. Tal vez pueda considerárselo tanto el de él como el de Ramos Padilla, que también opinó algo parecido, puede tildárselo de medio sesgado porque tienen una visión cercana al peronismo, o por lo menos se lo asigna a la prensa, y lo dejemos ahí. Pero alguien insospechado absolutamente, y hace mucho tiempo lo habló a esto, el doctor Herbeta, Daniel Herbeta, que es profesor de Derecho Penal en la provincia de Santa Fe y miembro de la Corte de Santa Fe, dijo que era una payasada el fallo. Por supuesto que estamos hablando ahí estamos hablando de un juez no solo versado, sino un juez muy serio, muy que respetado. Es el único más respetado, o el único respetado en la Corte de Santa Fe. De cualquier manera, tendrán conocimiento de más cosas, pero hay ciertos comentarios con respecto al expediente que primero la prensa no los puede tener porque es imposible. El acceso que tienen a las pruebas mientras se están llevando a cabo, que iban diciendo en tal parte están haciendo tal cosa, fuera de la publicidad que se le daba. Las sentencias sí, porque las sentencias deben ser públicas.
pero en lo demás son causas muy manoseadas, absolutamente manoseadas. Y convengamos, si hay un periodista que se caracteriza por estar en la antípoda de Cristina y por pertenecer a uno de los medios más duros en el tema que es La Nación, que es Carlos Pañi, cuando Bonadío la llamó a, yo no recuerdo si 5 o 7 indagatorias en el mismo día, Carlos Pañi levantó la voz diciendo: esto es una tortura. La indagatoria es el primer momento en que se llama al imputado a que es un medio de defensa. Ahora, si te llaman a 7 indagatorias por 7 causas diferentes, te están cachando. No, es una falta de respeto, no al imputado, es una falta de respeto al Poder Judicial, es una falta de respeto al derecho, es una falta de respeto a las instituciones. Y eso ocurrió al comienzo de esta causa. Después hablan de que había 60 o 70 obras que estaban en duda, que de esas 60 o 70 obras se había desviado dinero. Y que se había seleccionado 4 o 5, creo que dijo 3 el doctor Rodríguez Villafañe, se habían peritado. Y las otras 57, si son 60, ¿qué pasó? ¿Las otras están bien hechas, mal hechas? ¿O porque una, y si yo tengo este dedo torcido y por lo tanto estos otros 4 también? Sí, terribles dudas sobre a mí me surgen muchas dudas, claro, de las mismas cosas que salen en los diarios. claro. De las mismas cosas que salen en los diarios. Vuelvo a decir, me resulta muy difícil criticar el fallo porque no leí el expediente, porque hay que leerlo el expediente. Me parece un absurdo, 1700 hojas una sentencia, y me parece un absurdo pretender que alguien alguien rebata ese fallo en 20 hojas. La Corte de la Nación, como las Cortes provinciales, la nuestra por lo menos, tienen un reglamento de cómo plantear los recursos ante la Corte. Letra Times New Roman, letra número 12, con el tipo 12, a 1 renglón y medio, no más de 21 renglones. 20 hojas. Quiere decir que si yo tengo 22 renglones en 2 o 3 hojas, me van a rechazar el recurso. Es una de las aberraciones más grandes que he visto. Tenés 1600 hojas para acusar y 20 para defender. Para defender, pero no solo eso. Si yo me equivoco en la cantidad de renglones, me rechazan el recurso. Claro. Menos mal que no hay pena de muerte, porque podrían matar a alguien por la cantidad de renglones. Bueno, es grave el tema. vamos a liberar al amigo. Te vamos a agradecer muchísimo, Paquito, por tus aportes con respecto al deporte, Y a la respecto política, al periodismo a la política. y respecto a los periodistas, que ha sido muy interesante lo que has dicho. Yo te agradezco mucho la invitación y como les dije al comienzo, vine porque tenía mucha curiosidad, además de agradecerte. Para mí todo esto es una novedad. Lo escuchaba a Fido Dido algunas veces en la madrugada en la radio, tenían un programa de rock, aparecía con unos locos, unos vagos ahí, y me parecía... Nada que ver con él. No, toda gente desequilibrada, no eran como él. Claro. Y tenía, te juro, suma curiosidad por conocer el funcionamiento de esta nueva modalidad de maravilloso comunicación. mundo. De este maravilloso. Claro. Me extrañaba un tipo de la trayectoria de Vicente, que vino a traerle el cable a Catamarca, colonizar, y ahora estamos en el streaming. Que haya caído tan bajo. En los podcasts. Yo a mí me dicen escucharlo el podcast. Y para mí todo nuevo, así que les agradezco porque Es un remedio. Sí, Vos que es un remedio, es un que se remedio. toma después de comer. Sí, yo creía que era un enjuague bucal. Bueno, muchas gracias, Paquito. No, muchas gracias a ustedes gracias por la invitación. y ya te invitaremos nuevamente. Te quería consultar, Carlos, sobre lo acontecido con el juicio por jurados que decidió la culpabilidad del marido de Liliana Garabedian. Se trata de una novedad absoluta porque es el primer juicio por jurado que se lleva a cabo en Catamarca. Y es una novedad, creo, vos me lo dirás, a nivel nacional también.
Bueno, la Constitución prevé los juicios por jurado. No estamos acostumbrados en Argentina. Y en Catamarca es realmente una novedad. Se ha implementado hace relativamente poco, hay varios juicios que se están tramitando. El jurado es jurado popular, no es hay diversos tipos de juicio de jurados o de juicio por jurado. Hay algunos que tienen una mezcla de profesionales o del derecho o de jueces y ciudadanos comunes, y otros puramente de ciudadanos comunes como es acá. ¿Cómo se elige a los integrantes del jurado? Se los elige por sorteo. ¿Ciudadanos comunes Ciudadanos por número de documentos? Sí, lo que pasa es que tienen que, obviamente hay que pasar un proceso de selección. Yo supongo que el juez director, porque hay un juez que está dirigiendo el proceso, tomará ciertos recaudos con respecto a analizar a cada uno, que tienen que tener básicos conocimientos no de leyes, sino de cosas de sentido común. De sentido común, de educación. Claro. A partir de ahí, el jurado lo que establece es culpabilidad o inocencia. Y la pena la decide el juez. La pena la decide el juez dentro de los márgenes del mínimo y el máximo que se establezca. ¿Qué número de personas integran el jurado? No recuerdo acá, pero creo 12. que son 11 o 12. Claro. Este caso es un caso muy particular. Primero, porque lleva 15 años el proceso. Sí. La madre de Liliana Garabedian fue la que inició esto. El actual condenado se había constituido en querellante. El querellante es aquel particular que se siente afectado por el proceder de el que infringe la ley, claro, y se presenta y coadyuva con el fiscal para lograr una condena de quienes resultan responsables del hecho delictivo. En este caso, el actual condenado era querellante, y el trabajo y se lo puedo asegurar porque lo conozco y lo consulté con él, del doctor Iván Sarkis, que ya hemos dicho que lo íbamos a invitar. El trabajo del doctor Iván Sarkis es absolutamente gratuito. Uh-huh. Logró pasarlo de querellante a imputado y hoy condenado. Condenado, claro. Un jurado popular está compuesto por 12 miembros titulares y como mínimo 2 suplentes. Perfecto. Estaba en duda yo si eran 11 o 12. El tema es el siguiente. Dentro del proceso el doctor Sarkis está cerca de 10 o 12 o 11 años trabajando en el tema. Hay que conseguir un abogado que haga eso. Claro. Y sobre todo gratuito, porque si me dijeran que era rentado y de una manera importante, uno piensa que va a estar. En este caso fue un acto muy encomiable de parte de este profesional. Y se habló de la presencia detrás de todas estas cuestiones de alguna gente del sector policial. Uh-huh. Pero hice algunas consultas yo sobre el tema y me dijeron de que, primero estarían prescritas las posibles... Las presuntas actuaciones. Las posibles actuaciones que pudieran haber tenido esta gente, estos agentes de la ley, que en realidad no sería agentes de la ley si han cometido un delito, pero bueno, o agentes de la ley que infringen las normas penales. Y la familia es fundamentalmente la mamá de la señora, de la fallecida, estaría conforme con esta condena. Te pregunto algo. Los críticos de este sistema, por supuesto entre ellos la familia del condenado, dicen que la condena es mediática antes de que suceda la decisión del jurado popular y que son influenciados los jurados por lo que es esa condena mediática. ¿Eso es razonable pensar así? Bueno, hay dos formas de juzgar. El viejo sistema del juez técnico y el juicio por jurado.
que el juicio por jurado, como te decía, tiene 2 o 3 alternativas, pero la que tenemos nosotros es similar a la que tienen los estadounidenses. Que la crítica la hizo el doctor Salazar, que es el abogado defensor, que fue fiscal en su momento, fiscal del crimen, y sostiene que primó la cuestión emotiva por sobre la cuestión legal. Son puntos de vista. Lo que sí es un cambio de paradigma. Claro. El cambio de paradigma está dado porque no tenemos el jurado no tiene por qué dar una fundamentación técnica, sino después de las deliberaciones lo que hace es establecer la culpabilidad o la inocencia. Entonces, en muchos de los casos se sostiene que juega la emoción, porque acá estaríamos en el sistema de la íntima convicción. Es decir, yo estoy convencido de qué. ¿Por qué? Porque todas las pruebas me llevan a convencerme de algo. En cambio, nosotros tenemos, con los jueces técnicos, la sana crítica racional, donde el juez incluso puede dejar de lado ciertas pruebas que cree superfluas, superabundantes, testimonios que a su criterio no alcanzan. Puede haber un testimonio por eso nosotros cuando vemos no es el mejor la mejor forma de aprender cómo es el sistema, pero para dar un ejemplo sirve cuando vemos que en Estados Unidos tanto se busca la presencia del testigo para saber por casos de homicidio, por ejemplo. Sí, yo lo vi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, ante la descripción del testigo de la existencia de un hecho, la percepción que tiene el jurado determina la íntima convicción de la existencia del ilícito. Y la decisión por culpabilidad o inocencia tiene que ser unánime, no puede haber disidencias. Y ese es un tema, porque si hay disidencia estamos frente a la posibilidad de que se declare nulo el proceso. Vos viste la película norteamericana muy vieja, de los años 50, debe ser, 12 hombres en pugna. Sí. Es un peliculón, o sea, refleja el funcionamiento de un juicio por jurado en el que uno solo se opone a lo que opinan todos los demás. Se opone y va rompiendo el statu quo y va convenciendo. Es una película para verla al que le interesa, claro. Porque es una película pesada. Sí, pero pesada. Se desarrolla siempre en un solo ambiente. Pero apasionante. Con Henry Fonda. Sí. Excelente en cuanto a el funcionamiento del pensamiento crítico. Claro. Otro dato curioso en los juicios de este tipo, son 12 personas, ¿no es cierto? El jurado popular, 6 mujeres y 6 varones. Tiene que ser sí o sí. Casi imposible ponerse de acuerdo, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy género. bien. El fallecido doctor Reinaga, que me parecía una persona excelente, un gran profesional, era un entusiasta de este sistema de juicio por jurados. Creo que integraba una asociación que propiciaba que se hicieran más comunes, o sea, que fueran comunes en todo el territorio de Argentina. ¿Vos qué opinión tenés con respecto sos entusiasta de este sistema o te quedás con el anterior? El sistema de jueces técnicos nos ha demostrado que es un sistema falible y tenemos la crítica a Comodoro Pi. Por ejemplo, claro, pero lo que pasa es que en el tema de Comodoro Pi hemos visto cómo lo han sacudido desde todos los sectores al actual juez Lijo. De todos los sectores. Sí. Y se lo acusó lisa y llanamente de coimero, de arreglar pleitos, de demorarlos. Comodoro Pi da la impresión, de acuerdo a lo que los mismos diarios lo dicen, y ahí no me estoy basando en experiencias personales, sino en lo que dicen los diarios, que es una cueva de vampiros. Claro. Bueno, hay quien dice que este tema tan trillado saliendo ya de lo que es el análisis del jurado, el juicio por jurado,
el tema tan trillado de la incorporación o no del hijo de García Mansilla, que, digamos, acentuó las peleas internas en la Corte Suprema, Y el de prestigio. tiene alguna, y el de prestigio, puede tener alguna incidencia en lo que se decidió ayer. O sea, que la interna se llevó al colmo con el tema de la llevarse incorporación puesta- del hijo de García Mansilla. Sí, de llevarse puesta a Cristina. Claro, así es. Bueno, se comenta de que como se opuso a que ingresara al hijo, se hizo más rápido, extrañamente rápido, 50 días. Sí. Normalmente puede demorar 1 año, 2, 3 años Bueno, para resolverse. esa es una de las cosas que no lo quería yo, digamos, entretener más a Paco Uriarte, que nos aportó tanto, pero esa es una de las cosas que quería mencionar. O sea, vos conocés, como decís, no conozco el expediente, pero conocés la opinión de respetados juristas que dicen que en algunos casos es un mamarracho, en otras cosas es impresentable, y en algunas cosas faltan las pruebas, o sea, que hay cosas que no se han probado, no están en el expediente, y como dicen ustedes los abogados, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Claro, ahora. Vos podés, disculpame, también- vos podés sospechar de la culpabilidad de Lázaro Báez, de Cristóbal López, de Cristina Fernández, pero lo tenés que probar en el expediente. Absolutamente. Eso por un lado. Y por otro lado, si hay gente que respira y dice, bueno, por fin se hizo justicia y los que cometieron ilícitos van a ir presos, pero sería bueno que no hubiera una doble vara y que lo mismo valiera para Macri tiene 34 causas que no avanza ninguna, sonadas causas Te como voy a la dar del un solo Correo. ejemplo. No, te voy a dar un solo ejemplo. En 50 días se dictó no un fallo, sino una desestimación directamente. No es, Dieron no por un fallo- aprobado. No, dieron que no había elementos suficientes en el planteo como para modificar el fallo de la Cámara de Casación Nacional Penal. La causa Correo, que si bien podemos decir que es una causa comercial, causó un daño de $300 millones en el sistema previsional argentino. Esa es una causa donde está involucrada la familia Macri. ¿Y hace cuánto que tramita? Esa causa estuvo durante 10 años en la Cámara, Claro, en una Cámara comercial. 10 años. claro. Si vemos que para un lado demoramos 10 años para no declarar la quiebra o para que beneficiar a la empresa y en definitiva a los accionistas o a los dueños de la empresa, y por otro lado en 50 días desestimamos un recurso, Estás viendo estoy una distinta y vara. no estoy viendo un fantasma. Claro, No estoy viendo un fantasma. claro. El caso de Oil Combustibles es muy interesante leer una nota que hizo, es decir, un descargo, una nota, un alegato, no sé cómo llamarla, pero todo en su propio diario, ámbito financiero, el contador de Sousa, uno de los dos que va preso juntamente con Cristóbal Sí. López, y cómo explica el tema de que le quisieron robar la empresa y le quisieron robar el canal, Claro. y como se negaron a entregar las dos empresas, Presos los dos. fueron presos los dos, Claro. y explica claramente, desde el punto de vista impositivo, qué era lo que ellos debían y cómo habían logrado adecuarse a una moratoria en la cual habían ingresado 200 personas, entre las cuales estaba Mirta Legrand. Y ellos fueron presos y los demás tuvieron la aprobación de la moratoria sin ningún tipo de problema y la pagaron. Claro. Entonces, estamos frente a situaciones que descalifican completamente al Poder Judicial. Es decir, supongamos por un momento de que todo lo que dice el fallo sobre Cristina Kirchner fuera cierto. Queda descalificado. ¿Por qué? Por lo dudoso de quienes dictan en los fallos. Tenemos el famoso tema del lago escondido, Sí. donde a la casa de un magnate en el sur fueron invitados jueces que después negaron, fueron a un avión privado que le pagaron.
hay un fiscal que hizo una fiesta en el Hotel Alvear y que costó aproximadamente lo mismo de lo que él gana en 3 años. Claro. Eso llama mucho la atención, porque si yo gasto lo que gano en 3 años, quiere decir que estoy teniendo ingresos independientes. Será la esposa que tiene dinero o habrá encontrado algo, una billetera perdida. Un ayudín. Ahora, qué lamentable es no poder confiar en la justicia, porque como siempre decimos, la última ratio, como dicen claro, ustedes, la última lugar. esperanza que tiene el... Y la Corte, tan Claro, sospechada, claro. tan sospechada, la Corte de Justicia, porque por más que hablen de que 3 juristas, no, está muy sospechada la Corte de la Nación, como para decir que son juristas respetables. No han sido jueces. Son abogados que nunca fueron jueces. Sí, pero eso no... yo creo que eso no los descalifica. ¿Y por qué? Porque aquel que se ha encerrado toda la vida dentro de 4 paredes para resolver, no tiene las vivencias de un abogado. Uh-huh. Lo digo como abogado, Sí. porque me ha tocado que hay jueces que no tienen la percepción que tiene el abogado de la calle. Claro. Ustedes están más en contacto con... Uno está en con contacto la realidad. con la gente, con la realidad económica, la realidad política, la realidad social, y choca contra un adversario que es el abogado de la otra parte. Entonces, en cambio el juez tiene una estabilidad económica que muchas veces los abogados no lo tenemos. Un privilegiado para mucha gente. Y en la justicia federal son realmente muy buenos los salarios. Claro. Cosa que me parece perfecto. Sí, por ¿no? supuesto. A mí me Si parece hace perfecto. bien su función, Me parece perfecto. No podemos tener jueces que no ganen lo Obvio. necesario como para tener una vida absolutamente digna, obvio. él y su familia. Obvio. Eso no hay ninguna duda. Muy bien. Te quiero llevar a una especie de entretenimiento. Va a ser, sí, un poco humorístico. No, pero es sobre el poder de las imágenes. Viste que siempre se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Vudú en pijama. Claro, yo te quiero llevar a un recorrido de cómo ciertas cosas, ciertas imágenes terribles han sido tomadas de una forma hace un tiempo, cómo cambió 10 años después y cómo se las toma ahora. Y cómo esas imágenes tan lapidarias en algunos casos han sido el úcase para algunos, el fin de una carrera, una cosa así. Y hoy es otra cosa. Entonces, siendo lo concreto, vos y yo que tenemos unos años, en la audiencia o los microvidentes o los escuchas, como se llame, tenemos gente de todas las edades. ¿Te acordás del cajón de Herminio Iglesias en el acto de fin de campaña? El cierre de campaña del 83. peronismo. Una cosa grotesca, símbolo de violencia, viene un bobo y le alcanza un cajón de cartón a Herminio Iglesias, que era secretario general del Partido Justicialista. En el acto, al lado, Vita, el presidente del PJ, y Luder, que era el candidato. A Luder dicen que se le había perdido un zapato, entonces estaba sacado por el zapato y no estaba prestando atención a eso. Esa imagen resultó lapidaria y la conclusión mediática y de la gente era que el PJ había perdido las elecciones por el cajón de Herminio Iglesias. Exactamente. Bueno, el PJ había perdido las elecciones mucho tiempo antes porque no se presentaba como una alternativa válida para el momento. La alternativa válida para el momento fue Alfonsín, que se presentó con una imagen renovada. Se había hablado mediáticamente del pacto sindical militar, que después no se pudo demostrar que existiera, pero ya la gente se lo había creído. Y Raúl Alfonsín, lo digo yo que soy peronista, yo fui a los 2 actos, fueron uno al lado del otro en el Obelisco, digamos, un día uno, otro día otro, millones de personas, estaba desde Constitución hasta allá, hasta el fondo, lleno. Yo me puse en un edificio a ver los dos, eran de millones de personas. Ya no hay más esos actos, ¿no? No hay más. No hay creo que haya. No, ni creo que haya. Bueno, el que representaba que iba a defender la vida era Alfonsín. Claro, un cambio. Es un cambio. Cuando todo era violencia, el que representaba defender la vida era Alfonsín. Bueno, la gente hizo bien, votó Alfonsín. Fue lapidario para Herminio Iglesias, para el peronismo también. Viene unos años después el episodio de la Rúa, yéndose tristemente en helicóptero, no pudiendo solucionar la crisis de su gobierno. Habían muerto
más de 30 personas en la represión policial. Un camarógrafo lo toma, cuando va a subir al helicóptero, se vuelve, yo no sé si lo viste eso, se vuelve a su despacho y el camarógrafo, con el teleobjetivo, lo que sea, toma qué es lo que saca de la rúa del cajón. Uno piensa que va a sacar algún documento Algo importante. sumamente importante. O una lapicera que le regaló el padre. Bueno, era una tira de Viagra. No. Sí, en serio. No. Bueno, No, entonces, no. bueno, No. de la Rúa termina como terminó, con el Viagra en el bolsillo, en el helicóptero y como ocupa de Villa Rosa. ¿Te acordás que él vivía en Villa Rosa? Y se hizo ocupa del terreno de una vecina que lo denunció. Ese que fue el lugar donde llevó a los jardineros de Claro, de Casa de Gobierno. casa de gobierno. Bueno, después siguen otras imágenes tremendas. No, pero no me digas eso. No, en serio. Está documentado. Después siguen otras imágenes tremendas que quedan en el imaginario popular. López revoleando los bolsos. Eso fue atroz. 4 bolsos. En un convento tirándolos por arriba del paredón. Una cosa dantesca. Bueno, eso es el comienzo de la destrucción Bueno, ahí se puso mediática el título. del peronismo. Ahí se puso el título Se roban todo. Claro. Bueno, perfecto. Tuvo sus consecuencias, ¿no es cierto? Después, Aparte la anécdota completa Sí. es que la policía vino porque este personaje sumamente extraño Sí, tenía una ametralladora sí, que en realidad no era un arma de guerra, era 22. sí. Era de calibre 22. Se la dio a las monjas para que se la tengan. No, y la había puesto Sí. apoyada contra la pared mientras estaba y la policía vino a preguntarle, a ver el tema del arma, porque era una ronda. El episodio de que lo detienen a él era una ronda común del patrullero. Claro, un rondín. Claro, era un masculino y un femenino Claro, que pasaron por ahí y vieron, y se está con una ametralladora. claro. Y obviamente se bajaron un personaje con una ametralladora y ahí encontraron Bueno, y ahí les se- quiso dar unos pesos y dijeron no. Sí, pero alguien había avisado que esto iba a pasar No, y lo no, filmaron no, convenientemente. Esto fue preparado por alguien. Bueno, lo filmaron convenientemente. El 80% por lo menos del público argentino vio eso. Yo quisiera saber cuánta gente sabe que los bolsos ceros, esos tenían plata, los 9 millones de dólares que eran de Calcaterra. Calcaterra es Macri. Eso creo no lo sabe nadie o lo sabe poca gente. Ahora, Calcaterra yo le rescato que cuando se hizo la famosa causa, bueno, se sigue todavía instruyendo, la famosa causa de los cuadernos, Roca, por ejemplo, dijo que su gerente general era el que había pagado y él no sabía nada con el tema. Y ya podemos entrar después con el tema de Venezuela. Porque cuando hablan de que le pidieron plata, lo persiguieron, que esto, y que el comandante Chávez le quitó la empresa. No, el comandante Chávez le pagó $2.000 millones por la empresa a Roca. A mí me gustaría que me persigan así, la empresa Sí, no sé sí. si valía $2.000 millones. Que me persigan, sí. Sí. Tomaba mineral de hierro a precio subsidiado y le vendía a precios internacionales al gobierno. Pero eso por un lado. Y por otro lado, Calcaterra, vamos a reconocerle valentía. Cuando Sánchez Caballero, que era el gerente o el CEO de él, fue acusado de estar en los cuadernos, salió él a decir, fui yo que lo mandé. Ángelo Calcaterra. Sí, dentro de lo... Dentro del sistema delictual, Con por lo algún menos código. un código, Claro. un código, Que son códigos de la mafia. digamos. código mafioso. Claro. Estamos de acuerdo. Bueno, volvamos a las imágenes estas tocantes y espectaculares. Te rescato otra. El debate Massa-Milei. Para mí queda absolutamente patentizado que Massa conoce de lo que habla y Milei no tiene la menor idea de lo que es el manejo del Estado, cosa que creo que se está demostrando en este momento. O sea, al Estado lo manejan la hermana tarotista, el señor que parece que consume sustancias. Al Estado lo maneja. No, Lo al manejan Estado- los caputos. Sí, bueno, Tío y sobrino. está bien, por eso. Bueno, Este- y un grupo de gente que no sabemos. Bueno, No le vemos de la cara. ese debate, creo que la mayoría de la gente llegó a la conclusión
de que Massa había ganado el debate porque lo había argumentado, tenía experiencia en el Estado, y el otro había tenido una actuación balbuceante, lindando con lo lamentable, porque Sí. no tenía experiencia de nada. Bueno, se hacen encuestas y termina mucho más favorecido por las encuestas Milei, porque la lectura que se hace ya no es lapidaria como la que se hizo antes. Se robaron todo, Herminio quemó el cajón. Ya no es lapidaria. Dicen, no, lo que pasa Que es que nuevo es el representa- nuevo, pobre, que Claro. viene inocentemente. El otro un político profesional. El otro es un mafioso profesional. Entonces, esa es la lectura que se va haciendo mediáticamente y de la gente. Viene el atentado contra Cristina Fernández. Yo digo lo siguiente. Dicen, se hicieron más investigaciones por las empanadas de Darín, o sea, cuánto valía una docena de empanadas, que por el atentado a Cristina Fernández. Y por la criptolibra, que es el otro momento estelar. O sea, viene la criptolibra, pero ¿qué pasa? Nadie vio a Caputo, por ejemplo, cuando trae 40.000 millones de dólares la primera vez con Macri y los 20.000 que trae ahora. Si los hubiera traído en bolso, ¿vos sabés que yo saqué la cuenta? Si los hubiera traído en bolsos como López, hubieran sido 30.000 bolsos. Todavía los estaría trayendo. Esos bolsos no sirvieron para nada más que para el carry trade, la bicicleta financiera. No han hecho un hospital, una escuela, un camino, con nada de eso. Los jubilados siguen indigentes. En la estafa de cripto Libra hay 50.000 damnificados. Sí, son más de 100 millones de dólares, ¿no? Bueno, por eso. Pero hay Si el autor, autor, vamos a decir que el que organizó, el organizador o el que prestó el cerebro para armar esta empresa, se ofrece a devolver 100 millones de dólares. Claro, imagínate. ¿Cuánta el plata margen. habrá ganado? Claro, por supuesto. Bueno, entonces a lo que voy yo, ¿cómo ha ido cambiando la reacción de los medios? Y De los medios. De los medios, y por Pero lo acá hay tanto, un problema, después de pero la acá hay un gente. problema grave. Bueno, Que me podrá corregir Paco Uriarte o me podrás corregir vos, porque conoces el tema medio mucho mejor que yo. Pero yo lo que creo que los medios no informan, sino que opinan. Y para opinar, yo creo que tienen que estar los columnistas. sí. No tienen que opinar en cada noticia. Porque si yo doy la noticia del choque, Obvio. tengo que dar la Eso es noticia. el hecho. Tiene el hecho, la cosa fría. Claro. ¿Cómo, cuándo, dónde? Claro. ¿Quién? Detuvieron a tal, pero es malo porque es No, peronista, claro, claro. o porque Claro. no está con Milei. No salió la bala, pero va a salir la condena. Claro, no salió la bala, pero en realidad que lo que quiso hacer, no, hay que informar. Claro. Y la información tiene que ser lo más pura posible. Y por otro lado, la opinión, no hay ningún problema, pueden opinar, algunos pueden opinar. Porque yo no recuerdo que, ¿cómo se llama este señor pelado que era del movimiento del MTP y ¿Pérsico? No, de periodista, Leuco. Leukovic, Sí. fue uno de los lugartenientes de Gorriarán al Merlo, Sí. y no recuerdo que haya hecho para poder pasarse tan abruptamente hacia la derecha, porque está incluso a la derecha de Milei, Sí. para poder pasarse a la derecha, no recuerdo que él haya hecho lo que algunos llaman mea culpa o haya dicho por qué. Es decir, una justificación de por qué cambio. Todo el mundo puede cambiar. Sí. Tan vertiginosamente. Dicen que no cambian, que evolucionan. Claro, eso es lo que dicen ellos. Bueno, para terminar con estas imágenes estelares, me parece ¿Cuál tenemos? la frutilla del postre. Lechita Johnny Viale interrumpiendo la entrevista porque el presidente metió la pata hasta el tuétano y viene Caputo y los corta. Magnífico. Pero es una cosa tan oprobiosa. En otros tiempos hubiera sido lapidario para cualquiera. Al día siguiente estaba Lechita sentado en el micrófono que se sienta siempre,
opinando y quejándose del que había dejado trascender eso, que era un editor del turno noche de Canal 13. Bueno, no importa, a ese lo echaron. Este sigue. Yo con esto lo que te quiero decir es lo siguiente: ¿cuál es la lectura que hago yo? El resumen. ¿Cómo ha ido cambiando la lectura de las cosas oprobiosas, las imágenes oprobiosas, en los medios y en la gente? No. Para no, mí no. sí. Discúlpame que termino. Para mí esto es como el tema de las deudas. Antes, lo que tiene que ver con el honor y con la vergüenza, porque hay que tener honor y vergüenza, sería lo ideal. Antes, los tipos que tenían deuda y no las podían pagar, muchos se suicidaban. Sí. Ahora se suicidan los que tienen que cobrar. Bueno, con la honra y con la vergüenza está pasando lo mismo. No pasa nada. Sí, pero yo lo que creo, no es que, sino el poder de quienes manejan las imágenes y las comentan. Porque se lo tapó a este muchacho Johnny Viale, absolutamente, diciendo que había acontecido un pequeño percance. Sí, sí. Vergonzosa. Sí, sí. Fue una cosa vergonzosa. Una entrevista arreglada que costó $300.000. Claro. Que lo reconocieron en los diarios, que costó $300.000. Que por primera vez Aerolíneas va a ser deficitaria en razón de, o este año va a ser deficitaria en razón de la cantidad de plata que están sacando por la publicidad. Y se calcula que hay, voy a hacer una aclaración. Aerolíneas venía siendo deficitaria y está tendiendo a autofinanciarse y va a ser deficitaria por la cantidad de dinero. Y le han sacado por lo menos $100 millones a YPF, que va a parar a 2 o 3 bolsillos. A mí me gustaría tener ese carguito, ese conchavo, como decía el expresidente de Uruguay, hoy fallecido, Sí. Pepe Mujica. Me gustaría tener ese conchavo de gerenciar la publicidad, a quién le contrata. Quería comentar, Carlos, para ir finalizando, que tuve la oportunidad de ver un documental que se presentó en el Urbano Girardi el fin de semana que pasó, el sábado y domingo, en 2 funciones, con mucha presencia de público, que tiene que ver con la historia básicamente de la agrupación Hijos en Córdoba, cómo nace y cómo se desarrolla y cómo se sostiene. Y los protagonistas, los que cuentan básicamente la historia, son 2 hermanos de La Fuente de Córdoba y los hermanos Fresneda. Los hermanos Fresneda vinculados con Catamarca. Uno de ellos fue secretario de Derechos Humanos de la Nación. Uno se dedica más que nada al teatro, como él mismo contaba en el documental, y el otro es el abogado que llevó adelante el alegato, uno de los abogados que lleva los alegatos en el juicio que se hace a los militares por delitos de lesa humanidad en Córdoba, en el que se condena a Luciano Benjamín Menéndez a condena perpetua y a otra serie de militares. La causa tercer cuerpo de ejército, sí. Entonces vos ves ahí la historia de cómo nace Hijos, cómo salen desde la nada misma. Estos chicos Fresneda no tienen ni padre ni madre, desaparecidos los 2. De La Fuente desapareció el papá. Los hermanos de La Fuente tenían a la mamá. Y cómo, no sé si vos viste la película 1985 que relata el juicio a las juntas, sí, a nivel nacional. Me pareció muy buena película y tiene, me parece, la parte más tocante, que son los testimonios de las víctimas. Bueno, aquí hay una versión parecida a la de 1985 en lo que atañe a lo sucedido en Córdoba. Son cosas, bueno, como todo lo que tiene que ver con estos dramas, estas tragedias. Sí, son cosas que hay que reiterarlas porque no se puede olvidar. Exactamente, y absolutamente porque conmovedora. Acá no hubo una guerra, no. El Estado tenía una responsabilidad que hizo todo lo contrario que lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, y yo quiero que me expliquen la desaparición de los niños, claro, y después hablamos de una guerra. Claro. Así que, como te digo,
lástima, bueno, yo no sé si se reiterará, pero también habría que averiguar, voy a tratar de averiguar si se puede ver de alguna otra forma este documental, que vuelvo a insistir, se llama Tiempos Circulares. Y la conclusión de ellos en el último relato, y está en el banner, digamos, que presenta el documental, su conclusión es: nuestra venganza es ser felices. O sea, están tratando de ser felices pese a toda la tragedia vivida. Claro. La tragedia que no era solamente la desaparición, sino todo lo que conlleva esas desapariciones. Y no solo las de ellos, sino de todos los que estaban con ellos, que estaban... Y aparte saber qué los que pudieron haber pasado durante el tiempo que estuvieron detenidos. Exactamente, así es, sí. Bueno, entonces ya estamos terminando con el programa. ¿No va a prestar ningún libro? Sí, mira, quería recomendar un libro de Fontana Rosa que no es nuevo, que se llama, lo pongo acá, señor productor, se llama Una lección de vida y otros cuentos. Es muy entretenido, no es nuevo, es del 2013 creo que es, pero cayó a mis manos y tiene... En uno de los cuentos se supone que habla un poeta muy especial que se dedica a los aforismos. Y te voy a leer 4 o 5 de los aforismos porque me parece que vale la pena. Uno de ellos dice: ambicionó vivir entre algodones y fue enfermero. Cuando alcancé la sabiduría, ella me miró y dijo: ya me alcanza cualquiera. Le llamaron científico, estadista y pensador, pero nunca fue tan feliz como cuando lo llamaron Vichy. Nada amarga tanto como la felicidad ajena. De nada valen los invitantes labios de la amada si ocultan el mal aliento de origen estomacal. Bueno, quedan 2 o 3 más. Dice: renació el ave fénix de sus cenizas, pero huele a quemado. Quiso el gran hombre perpetuarse en el bronce y fue canilla. El hombre probo y pío es mitad santo y mitad pollito. Qué bueno. Señaladme un niño líder y os mostraré una criatura insoportable. El ocio es la madre de todos los vicios, pero es una madre y hay que respetarla. Listo. Ahí Muy está la bueno. recomendación del libro del famoso Fontana y Rosa tenía querido un intelecto. Fontana Rosa. Y para ponerlo en práctica, ¿no? También. Pero Buenísimo. extraordinario. Bueno, Bueno. recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, que en la mayoría son @cajondegato, y pueden ver este programa completo en YouTube. Los jueves a las 20 horas se estrena, todos los jueves a las 20 horas en el canal de YouTube Cajón de Gato Catamarca. Se suscriben, le dan clic a la campanita y les llega un recordatorio al teléfono que estamos de estreno y pueden ver este maravilloso programa lleno de contenido. Bueno, muchas gracias a todos por vernos Gracias. y por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias.